Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Esta semana vamos a iniciar y vamos a ver nuevas cosas que nos van a ayudar en nuestro crecimiento y pues también nos van a ayudar aprendiendo más de la materia. En esta semana vamos a ver 3 lecciones que hablan de 3 periodos. Estos 3 periodos son la preparación de Jesús, la inauguración de su ministerio y la ejecución del mismo. Entonces, en sus diapositivas, ya en sus lecciones, van ustedes ir viendo cada una de esta información y de los cuadros de lo que van a aparecer ahí. En este primer, pues, en esta primera lección de introducción vamos a ver de la preparación cómo los judíos esperaban un Mesías, un ungido, que vendría a rescatarlos de la opresión de los romanos. Ellos esperaban a un Mesías o a un Salvador como un rey, y vamos a ver cómo pues él vendría a, a, a rescatar a este pueblo, ¿sí? Cómo él vendría en este primer periodo que vamos a ver de la preparación, pues vamos a ver también, vamos a tratar con un tiempo, el tiempo de Jesús desde que nació hasta los 30 años. Entonces, una de las cosas que vamos a ver en esta lección que va a llamar nuestra atención, la primera cosa es que es la diferencia entre las dos genealogías que nosotros encontramos en Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17, y Lucas en el capítulo 3 del versículo 23 al 38. Aparentemente se contradicen, pero no es así. No existe ninguna discrepancia, ya que la genealogía es para María y la otra es para José. Entonces era costumbre judía mencionar la genealogía a través del padre, ¿sí? Aun cuando era claramente sabido que la genealogía de Jesús era a través de María. Entonces vamos a ver un cuadro ahí bastante informativo, importante acerca de Mateo y Lucas. Desde el de Mateo es trazado de José, línea paterna, línea legal a través de José, y el de Lucas es trazado desde María, la vía materna, una línea biológica de acuerdo a la profecía de Mateo 1:22. Entonces vamos a ver que la genealogía trazada por José comienza con Abraham y va hacia Jesús, y la genealogía trazada con María comienza con Jesús y va hacia atrás hasta llegar a Adán. Entonces, en Mateo escribe para los judíos, por lo tanto Mateo llevaría una línea legal desde Abraham hasta David, y Lucas escribe para los gentiles. Él entonces presenta una línea biológica desde Adán hasta David. Entonces, Mateo quería comprobar que Jesús era el Mesías, el rey prometido del linaje de David y del linaje también de Abraham, padre de la fe de los judíos. Y Lucas empieza con María y va hacia atrás hasta llegar a Adán. Entonces Mateo empieza con Abraham y va hacia adelante hasta José. Sí, esa es algo interesante que vamos a ver en esta lección. También vamos a ver las mujeres que formaron parte de la genealogía de la preparación. Lo más sorprendente de esta genealogía, algo que llama nuestra atención, es que incluye 4 mujeres, pero no son cualquier mujer, son mujeres muy peculiares, y 3 pecaminosas y 2 eran además extranjeras. Nosotros conocemos acerca de las restricciones y las leyes que había acerca del matrimonio con mujeres extranjeras. Entonces, porque era una sociedad patriarcal, es un cuadro que vamos a ver de restauración de Dios en la vida de personas, con las personas más despreciadas. Cuando se arrepienten y se acercan a Dios, están incluidas en el mismo linaje de Jesús. Y eso es lo que pasa con estas 4 mujeres que vamos a ver registradas aquí, que es Tamar. Ustedes recuerdan que ella cometió adulterio con Judá, su suegro. Está Rahab, también conocemos de ella que fue ramera en la ciudad de Jericó y llegó a ser antepasado de Jesús. Otra que las que vemos es Ruth. Ella fue moabita y la ley de Moisés prohibía que se mezclaran con los israelitas, pero se convirtió al Dios verdadero y llegó a ser la bisabuela del rey David.
Y vamos a ver también a la mujer de Urías, Betsabé, madre de Salomón, que llegó a ser esposa del rey David después de que cometieron adulterio y dieron muerte a Urías. Ustedes recuerdan ese episodio. Entonces, a través de estas mujeres nosotros podemos observar tres cosas importantes por mencionarlas a ellas. Y es que al ellas estar aquí, entonces vemos que Jesús nació para romper la barrera entre judíos y gentiles. ¿Sí? También Jesús nació para romper barreras entre hombres y mujeres. Y Jesús nació para asociarse con pecadores y salvarlos, algo que pues había restricciones en la ley. Por eso llama nuestra atención el por qué estas mujeres aparecen ahí y ustedes las van a poder ver. Vamos a ver el nacimiento de Jesús y de Juan, cómo fue la anunciación a Zacarías. Juan iba a ser el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento y lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, dice que él sería un nazareno. Entonces el ángel se les apareció y dijo que su nombre sería Juan, que significa el Señor es bondadoso, misericordioso. Y Jesús significa el Señor salva. Es algo que también vamos a estar viendo en estas lecciones que vamos a ir pasando adelante y pues ahí en sus lecciones ustedes van a ir poder viendo. También vemos cómo fue la anunciación a María, el cumplimiento de Isaías de que nacería Cristo a través de una virgen, el propósito del nacimiento de Jesús y el anuncio que se le daría el trono de David y el reino sería eterno. Cumple las profecías de Cristo que vamos a ver en 2 de Samuel 7, 12 al 13, Salmo 132, 11, Isaías 9, 7, Daniel 2, 44. Y vamos a ver cómo Lucas cuenta la historia del nacimiento de Jesús principalmente desde la perspectiva de María, mientras que Mateo lo cuenta desde la perspectiva de José. ¿Sí? En Mateo nosotros vemos que el ángel le dice, llamará su nombre Jesús, que significa Salvador, y así revela el propósito de su nacimiento. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que también el ángel le dice en Mateo 1:23 que vea que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este es el cumplimiento de la profecía de Cristo en Isaías 7:14, que traducido es Dios con nosotros. Entonces en esta lección también vamos a ver cómo nace Juan el Bautista, Jesús nace en Belén, vamos a ver los visitantes que vinieron a adorarle, los magos, vamos a ver también los pastores que visitan a Jesús. Y también vamos a ver la presentación en el templo, ¿sí? Fue presentado en el templo conforme a la ley de Moisés a los 40 días. También fue circuncidado al igual que Juan y se les ponía el nombre en el 8º día de su nacimiento. Al presentarlo en el templo, un hombre justo y piadoso llamado Simeón fue movido por el Espíritu a ir al templo en la misma hora. Vamos a ver el sacrificio que María y José ofrecieron y fue un par de tórtolas o 2 palominos. Fue el tipo prescrito para los pobres. Era el precio de rescate llamado redención del primogénito. Esa fue su ofrenda de ellos. Y pues también hay otra persona que aparece ahí, es Ana la profetisa, que también habla del niño y de todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Entonces en estas lecciones vamos a ver también la huida a Egipto por varios meses. Ustedes conocen que el ángel se le apareció en sueños a José y le dijo que tenía que irse. Y ahí en este acto de que ellos salen, pues se cumple otra profecía que está en Oseas 11:1, donde dice, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces vemos ahí que las profecías se empiezan a cumplir y empieza a transcurrir el tiempo en este primer periodo que es la preparación de Jesús y que abarca este tiempo. Después vemos el regreso de Nazaret donde pasó su juventud y nuevamente el ángel se le apareció en sueños a José y le dice, pues regresa porque ya
ya pueden regresar, ya no están las personas que procuraban la muerte del niño. Y este es el cumplimiento de otra profecía. Entonces vamos a ver que todas las profecías se empiezan a cumplir, van pasando y va avanzando el tiempo. Y las profecías sobre los hijos y sobre Jesús se va cumpliendo. Vamos a ver la visita de los magos al templo, mm, la visita, perdón, de la visita al templo a los 12 años de Jesús. Además, con otras historias relacionadas con el nacimiento de Jesús, vamos a ver el relato de Lucas, que está en 2:41 al 52, que es la única historia de la infancia de Jesús que aparece en los evangelios. No vamos a encontrar en otro lado. Jesús tiene 12 años en este relato, pero él sabe muy bien la relación con Dios. Su padre entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Es cuando Jesús se quedó en el templo, todos avanzaron y cuando lo buscaron él no iba. Entonces, de acuerdo a las leyes de Dios, a cada hombre se le requería que fueran a Jerusalén 3 veces al año para las fiestas. Esto está en Deuteronomio 16:16. Y a los 12 años de edad, pues ya se les consideraba un adulto. Entonces vemos que la escuela del templo, vemos que el apóstol Pablo estudió ahí bajo la enseñanza de Gamaliel y uno de los maestros más famosos. Hay algo aquí importante que llama la atención de los que estaban en la sinagoga, y es que no era la juventud de Jesús, sino la profundidad de sus pensamientos lo que los asombraba a estos maestros, el por qué Jesús sabía tanto y pues cuánta sabiduría había en él. Entonces la Biblia nos dice ahí en Lucas que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, ¿sí? Entonces, en esta primera lección, la lección número 7, vamos a ver todo esto que transcurre a lo largo de los primeros 30 años de Jesús, desde que él nace hasta que va a iniciar su ministerio. Y en este tiempo, en el segundo periodo, vamos a ver la inauguración de su ministerio y vamos a ver cómo él pues transcurre este tiempo. En esta lección vamos a ver, lo identificamos a la gente describiendo su ministerio. Entonces vamos a ver cómo se introduce a la vida pública lo que llamamos el periodo de la inauguración de Jesús. Se refiere a, primeramente, su bautismo en agua en el río Jordán. Recuerdan que esta fue su primera declaración en público. También vemos la tentación en el desierto, cuando él fue llevado, cuando pues fue llevado por el Espíritu y él fue tentado en este lugar. Vemos la tentación, como el diablo trató de engañarle, y pues la respuesta siempre de él fue acerca de la palabra y lo que encontramos ahí. Vamos a ver cómo llamó a sus primeros discípulos, su primer milagro, la enseñanza acerca de la preparación y el reconocimiento de Juan el Bautista, ¿no?, como el Cordero de Dios. Es lo que vamos a estar viendo en esta lección número 8 y vemos en su bautismo en el río Jordán. Aquí la pregunta es ¿por qué Jesús tenía que bautizarse? Nosotros sabemos que el bautismo de Juan era para arrepentimiento y confesión de pecados. Y pues es obvio que Jesús no había cometido ningún pecado. Entonces, ¿por qué él tenía que bautizarse? En Mateo nos dice que, en Mateo 3:14 al 15 nos dice, porque Jesús dijo que era justo y correcto que él se sometiera al bautismo de Juan, porque era justo. Y la palabra bautismo significa identificarse con. Entonces, en esta línea, en este sentir, vemos que se han sugerido 4 razones por las cuales Jesús se bautizó. Y una es para identificarse con la humanidad pecaminosa, ¿sí?, indicando buena voluntad para cargar con los pecados del mundo y ser su representante. Entonces Juan lo
lo identificó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es una de las razones. Otra es que el sumergirse en las aguas tipifica la muerte y al salir de las aguas su resurrección, ¿sí? Entonces él también está haciendo este acto, ¿no? Vemos que también era su momento de consagración a Dios, ¿sí? En este momento él se identifica como el Mesías, Redentor y sumo sacerdote. Entonces los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían que ser lavados con agua para purificación, ungidos con aceite y la sangre del holocausto aplicado antes de que ellos pudieran servir como sacerdotes. Entonces este era un momento de consagración para Jesús. En este bautismo fue sumergido en el agua, ungido por el Espíritu Santo, ustedes recuerdan, y en cierto sentido también aceptó derramar su sangre como forma de redimir a la humanidad pecadora a través de este acto simbólico, ¿sí? Y pues también este fue el acto de inauguración de su ministerio público, la aprobación de ese ministerio de Juan como profeta que Dios preparó su camino. Entonces Lucas nos dice de Jesús que en el momento de su bautismo y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo. Nosotros conocemos este evento, lo hemos visto en varias ocasiones, yo aseguro, y Jesús sabía que su naturaleza humana tenía que ser sostenida por el poder y la presencia permanente del Espíritu Santo. Por estas 4 razones es que se sugiere que Jesús tuvo que ser bautizado, pues él no fue para arrepentimiento de pecados, él no tenía, pero lo hizo para esta situación. Entonces, en este acto hubo 3 señales sobrenaturales en su bautismo, que fue un cielo abierto, la voz del Padre y el Espíritu Santo que descendió como paloma. Sí, entonces vemos otra cosa que pasó aquí en este periodo, es que la tentación en el desierto, ¿sí? Mateo nos relata cómo Jesús, lleno del Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios lo llevó. Viese entonces que era necesario que pasara esta prueba antes de que comenzara su ministerio en público. Entonces el Espíritu Santo estaba ahí como capacitador, impulsando a Jesús a ir al desierto, y Jesús pues sometió su obediencia y fue, y el diablo pues fue el tentador que quería eliminar el plan de Dios. Y pues en estas tentaciones vamos a analizar y le muestra cada una de ellas. No eran tentaciones comunes a todos los hombres, sino especialmente preparadas para tratar de derrotar a Jesús de su misión, de redimir a la humanidad con su muerte en la cruz y de usar su poder en una forma ilegítima. Entonces tiene rasgos común de tentaciones nuestras, pero vamos a ver la naturaleza, ¿no? Y vamos a ver cómo se comparan estas 3 tentaciones con Jesús. La primera tentación dice que esta tentación apelaba a los deseos de la carne, ¿sí? A su naturaleza física. Dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y aquí la esencia era de desviar a Jesús de la voluntad de Dios, tomando las cosas en sus propias manos en lugar de esperar el tiempo de Dios. La raíz de muchos pecados es el deseo de ser independientes de Dios. No podemos. Hay una frase que de repente digo y que digo, Dios sin nosotros sigue siendo Dios, Él es Dios, pero nosotros sin Dios, no, realmente no podemos, no somos, pero con Dios sí. Entonces la respuesta de Jesús dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús tenía las prioridades correctas y las cosas espirituales primero, siempre dependía del Padre para todo. Esta tentación apelaba a la vanagloria de la vida y era presunción, no era fe y no era confianza en Dios, ¿sí? La segunda tentación vemos que apelaba a la vanagloria de la vida. Le dice,
y pues también era presunción. No era fe ni confianza en Dios. Dice, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo a veces cita la escritura para desviarnos. Tenemos que tener cuidado. Hay una frase que escuché alguna vez también y decía que a veces decimos, no juzgues para que no seas juzgado. Y lo aplicamos mal. Esta persona del cual yo escuché esta frase, decía, no tuerzas las escrituras para que no seas como el diablo. Entonces el diablo es así, tuerce. ¿Por qué? Porque tuerce para desviarnos. La cita, pero la cita de una manera incorrecta, mal. Y la respuesta de Jesús fue lo mismo. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Confiar en Dios plenamente no es igual que presunción, cuando hacemos algo indebido a propósito para tentarle. Entonces Jesús supo reconocer la astucia del enemigo al tentarle y hacer algo que no era la voluntad de Dios, pareciendo muy espiritual. Tenemos que tener cuidado. El enemigo a veces usa la palabra y quiere usarla incorrectamente y nosotros debemos de estar atentos que el enemigo no quiere engañarnos. Y tercero dice, todo esto te daré si postrado me adorares. En esta tentación también apelaba a los deseos de los ojos, mostrando a Jesús los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y la tentación consta en tomar un atajo, evitando el sufrimiento de la cruz, pero el atajo no siempre es el mejor camino. Si no podemos llegar por atajos a las cosas correctas, tenemos que ir por el camino que es correcto. Y pues obviamente no era la voluntad de Dios y él hubiera perdido todo al final si hubiera cedido a esta tentación. La respuesta de Jesús fue, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios solo adorarás, a él solo servirás, ¿sí? Entonces el objeto del diablo es que todos le adoren a él, y Jesús estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, aunque incluyera un gran sufrimiento. Supo cómo resistir al enemigo y mandarlo fuera. Recuerdan que en algunas de las asesorías que hemos tenido les había comentado cómo nosotros podemos ver en los evangelios cómo Jesús actuaba, cómo se conducía, qué es lo que hacía, cómo caminaba. Y eso es un buen ejemplo para nosotros. Podemos tomar ese ejemplo para nuestras vidas y seguir y hacer. Entonces el llamado de sus primeros 5 discípulos, también vamos a ver en esta lección cómo fue él llamando a cada uno de ellos, la forma. Juan reconoce que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es otra cosa que vamos a ver y hay que admirar la constancia de Juan dando testimonio de Jesús, ¿sí? Como él venía y él, aunque un día antes había convertido el interrogatorio que los sacerdotes y levitas venidos de Jerusalén le habían hecho en una excelente ocasión para dar un testimonio de Jesús. Ahí en Juan 1, 18 y 19 vamos a ver que en este pasaje un día después sigue dando testimonio aprovechando la presencia del mismo Señor entre ellos. ¿Sí? Y vemos como Juan siempre reconoce, ¿sí? Reconoce a Jesús como el Cordero del mundo. Y él dijo, he aquí el Cordero de Dios, ¿sí? Podemos percibir la solemnidad de esta declaración de Juan acerca de quién era Jesús, mientras imaginamos señalándole entre las multitudes. Porque dice que es el Cordero de Dios. Algunos han pensado que era una referencia a su carácter manso y humilde, como el de un cordero, ¿sí? Y pues por supuesto lo era, pero tal vez sea más acertado recordar que el cordero era un animal empleado especialmente para los sacrificios, ¿sí? Ahora bien, hay numerosas referencias a distintos sacrificios en los que un cordero debería ser sacrificado.
y vamos a ver algunas de ellas, el Cordero de la Pascua, ¿sí? Entonces quizás por estas varias razones, parece apropiado identificar al Señor Jesús como el Cordero de la Pascua, primeramente porque se refiere que fue sacrificado en la fiesta de la Pascua. También Juan explica que la forma en la que Cristo murió era el cumplimiento del sacrificio pascual, ¿sí? Pablo afirma por su parte que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, y de hecho la Pascua debía ser recordada por los israelitas, porque por medio del sacrificio del Cordero ellos fueron librados de la ira divina y se constituyeron como una nación. Sí, entonces esto mismo podría decir que la iglesia que es librada del juicio de Dios y es constituida con tal a partir de la muerte de Jesús como tal. Entonces podemos ver esto. Sí, vamos a ver también que quita el pecado del mundo, aunque podemos encontrar muchas similitudes con los sacrificios del Antiguo Testamento. También es muy importante ver las diferencias. Mientras que en el Antiguo Pacto los animales sacrificados eran muchos, Juan presenta una sola víctima, el Cordero. Entonces, vamos a ver algunas cosas del sistema levítico. Cada israelita se tenía que proveer de su propio cordero para el sacrificio por el pecado, pero ahora es Dios mismo quien provee la víctima. El Cordero de Dios, dicho sea de paso, nos recuerda que en Génesis, cuando Isaac inquiere a Abraham, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y su padre le responde, Dios se proveerá del cordero para el holocausto. Hay una diferencia importante entre la sangre de los animales sacrificados. Solo se podía expiar o cubrir los pecados, mientras que Cristo quita el pecado del mundo. Esa es la diferencia. Una sangre de un cordero nada más cubría, pero la sangre de Jesús es suficiente para quitar, para borrar. Entonces la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, solo lo cubre. Y dice que para esto pareció, para quitar los pecados. Por otra parte, también los sacrificios levíticos servían para una sola persona, por un pecado concreto, en tanto que el sacrificio de Cristo tiene un alcance universal y es el pecado del mundo. Entonces, el objeto era la salvación. De esta salvación son los hombres de toda tribu, de todo pueblo y de toda nación. Y pues esto es lo que vamos a ver en esta lección número 8. Y por último vamos a estar viendo también la lección número 9. Y en este tercer periodo hablamos de la ejecución, desde que Jesús comenzó a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ya empezamos a ver en acción cuando Jesús se fue a Galilea y, y pues él sabía lo que estaba haciendo. Galilea era una división del norte de Palestina y en el lado oeste del río del Jordán, y es un distrito variado y pintoresco. Entonces el nombre originalmente parece haberse referido al territorio de Neftalí en el tiempo de Salomón, y el nombre incluye también el territorio de Aser y aún parece haber incluido a Zabulón. Ahí en Isaías 9:1 vamos a encontrar algunas referencias. Les voy a pedir que, aunque en algunos no más vienen las citas, lean las citas, y en ella vamos a ver que en ella hay montañas como Tabor, Gilboa y Carmelo, y llanos famosos tales como Genezaret y Esdraelón. Estaba dividida en Alta y Baja Galilea y era bien regada por los muchos manantiales que brotaban entre los montes. Esa parte situada se conocía como la media luna fértil. Es un lugar muy,
de muchas aguas, muy bueno. Entonces vamos a ver el inicio del ministerio y la predicación de Jesús, cómo Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Vamos a ver esta continuidad entre Juan y Jesús. Se ve también en esta frase: Jesús vino predicando el evangelio del reino de Dios. Marcos presenta a Jesús retomando el mensaje en el punto desde donde Juan lo dejó, y es frecuente escuchar a las personas acusar a Dios de desentenderse de nuestros males y dar la espalda a la miseria humana, pero sin embargo estas palabras dicen justo lo contrario, ¿sí? Dicen que Jesús vino a Galilea predicando, es decir, provocando pública y sin excepciones una buena noticia de parte de Dios, y esta buena noticia recibe el nombre de el reino de Dios. El reino de Dios, en esta expresión vamos a ver que no la inventó ni una iglesia o ninguna denominación, no la inventó nadie, sino que vemos que en los 4 evangelios tenemos presente expresiones similares como el reino de los cielos o el reino. Encontramos más de 100 referencias y estamos viendo que entonces es un tema central de la escritura y de la predicación de Jesús. Es importante. Él nos viene hablando del reino y el reino universal de Dios en primer lugar. Entonces vamos a recordar que en este tiempo, el tiempo cumplido de la ejecución, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creen en el Evangelio. En comparación con los otros evangelistas, Marcos es escueto a la hora de escribir las cosas de que Jesús decía y enseñaba. Pero esto no significa que no sepa escoger las palabras del maestro. Entonces, el tiempo se ha cumplido significa que es el tiempo de Dios, ¿sí? El momento señalado desde la eternidad para realizar en el espacio del tiempo la obra de la salvación. La obra de la salvación había llegado y la espera se había acabado, ¿sí? El reino de Dios se ha acercado y la persona del Rey Mesías, el Salvador, estaba allí. La oportunidad de formar parte de ese reino de esperanza y gozar de las bendiciones de Dios era una realidad ya para ellos. Entonces vemos como, sin embargo, había 2 requisitos imprescindibles para participar de estas bendiciones de Dios, y era el arrepentimiento y la fe, pero no una fe cualquiera, sino una fe en el Evangelio, es decir, en la persona y obra de Jesús, ¿sí? Entonces, de esta manera se van señalando las condiciones para entrar en el reino de Dios. El Señor comenzaba una tarea pues impresionante. Por un lado, corregir las distorsiones que sobre la verdadera naturaleza del Mesías y su obra se habían hecho populares entre los judíos, y explicar, ¿sí?, también los tiempos de Dios hasta establecer el reino visible. Les decía al inicio que ellos esperaban un Mesías guerrero y victorioso que expulsaría de forma violenta e inmediata al invasor romano y un lugar de privilegio por el hecho de ser descendientes de Abraham. Sin embargo, el programa divino en nada se parecía a estas ideas. La prioridad de Dios era solucionar de forma definitiva el problema del pecado y la rebeldía del corazón humano. Y esto implicaba la obra de la cruz, la muerte del Mesías como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esa era la obra. Vamos a ver en este detalladamente su primer milagro en las bodas de Caná. Ustedes recuerdan que este fue cuando el agua se transformó en vino, y vemos como aquí hay una intervención de María y la contestación que él tiene. Cuando él le dice mujer, no sugiere una falta de respeto o afecto, sino que esa palabra se usaba para dirigirse a gente de rango. Algunos piensan que María deseaba que
que aprovechara de esta ocasión para presentarse públicamente como el Mesías, ¿sí? Él le dice, no ha venido mi hora. Entonces, pues ella dice, bueno, hagan todo lo que Él les pida, ¿sí? Y este es el primer milagro que solo se registra en el Evangelio de Juan. Es lo primero que nosotros vamos a ver, ¿sí? Entonces también vamos a ver la primera Pascua en Jerusalén, cómo Capernaum se convirtió en sede de su ministerio en Galilea, ¿sí? Vamos a ver también cómo Jesús limpió en el templo de los vendedores y los cambistas por primera vez, y conocemos este evento, ¿sí? Es algo que pasó. Vamos a ver también aquella entrevista que estuvo con Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, un principal entre los judíos, y vino de noche, tal vez para que nadie lo viera. Jesús le habla directamente y sin rodeos que hay que nacer de nuevo, ¿sí? Jesús le baja su orgullo y dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Sí? Entonces Él le muestra con palabras de amor de Dios para el mundo y la responsabilidad de los hombres de venir a Él. ¿Sí? También vamos a ver de esta conversación cómo se dio a conocer el deseo de Dios del nuevo nacimiento en las personas. Significa una conversión. ¿Sí? En el libro de Hechos vamos a ver que son ejemplos de un nuevo nacimiento. Cristo usó este lenguaje en sentido figurado para ilustrar y hacer más clara su enseñanza. Entonces Cristo da énfasis al nacimiento espiritual, no al nacimiento físico. Era necesario que los judíos ya no sería enseñar a los judíos que ya no serían pueblo de Dios simplemente por ser descendientes físicos de Abraham, ¿sí? Sino que les garantizaba un lugar en el reino de Dios, ¿sí? Entonces es lo que habla, cómo se lleva a cabo el nuevo nacimiento. Recuerden, ahí en sus lecciones van a estar viendo más a detalle. Hay unos cuadros. Y la regeneración, como esta palabra, la regeneración, significa un nuevo nacimiento, y pues cómo empieza la etapa de la regeneración. Como vemos que después de que Pedro, después del que estuvieron en el aposento alto y Pedro empieza a predicar, en un mismo día nacieron de nuevo 3,000 personas y llegan a ser nuevas criaturas. Es por el lavamiento de la regeneración. El nuevo nacimiento, vamos a ver ahí un esquema, un cuadro que nos va a ayudar visualmente a ver, a entender. Y como Jesús, pues ya esto es la ejecución de su ministerio. Es lo que vamos a estar viendo en la lección número 8, 7, 8 y 9, la pesca milagrosa. Entonces vamos a ir viendo varios eventos. Es importante, es interesante. Y les recuerdo que podrían ir leyendo a la par los evangelios, a la par de que vamos viendo la materia, y pues esto va a enriquecer bastante. Vamos a ir encontrando más detalles y más cosas que nos van a ayudar. Entonces yo espero que esta semana tomen tiempo, puedan programarse y analizar. Recuerden, tomen sus apuntes y esto les va a ayudar como una evidencia para ustedes, para tener. Por mi parte, pues que Dios les bendiga, que estén bien y bendiciones.